experiencia cercana a la muerte. ¿Y si fuera verdad? Hola amigos, soy David y bienvenidos a ¿Y si fuera verdad? El espacio donde exploramos juntos uno de los misterios más fascinantes de la existencia humana. Hoy nos sumergiremos en testimonios extraordinarios de personas que han estado al borde entre la vida y la muerte, regresando para contarnos sus experiencias únicas y transformadoras. Estos relatos nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de nuestra conciencia y lo que podría existir más allá de nuestro entendimiento cotidiano. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay después de esta vida? ¿O por qué tantas personas de diferentes culturas y lugares del mundo comparten experiencias tan similares en estos momentos cruciales? Las respuestas podrían sorprenderte. Prepárate para un viaje fascinante que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Si te intriga este tema tanto como a mí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Comencemos esta aventura juntos. Me llamo Lucía Morales. Tengo 47 años. Una mañana de martes, mientras lavaba la loza, morí. No hubo aviso. No hubo una escena dramática ni un gran estruendo. Un segundo estaba en el fregadero, enjuagando una taza de café, pensando en la reunión de padres de esa tarde, y al siguiente sentí un pequeño pop detrás de los ojos. No fue fuerte, fue sutil, como una ampolleta que se apaga. El mundo se inclinó. El ruido del agua se fue desvaneciendo, como si alguien bajara lentamente el volumen de mi vida, y entonces todo se tornó negro. Antes de eso, mi vida era deliciosa y aburridamente normal. Vivo en un pueblo pequeño. Estoy casada con Bruno desde hace 23 años. Tenemos 2 hijos, Tomás, que acaba de empezar la universidad, y Catalina, que está en la secundaria. Trabajo como asistente en la escuela primaria del lugar. Me encantaba ese trabajo, el olor de las ceras, las risas en el pasillo. Mi vida era una lista de cosas por hacer: cambiar el aceite del coche, arreglar la llave que gotea, ayudar a Catalina con su proyecto de historia, rezar antes de cenar y rezar antes de dormir. La fe para mí era una manta vieja y cómoda guardada en un baúl. La creía, sí, pero a cierta distancia. Jesús era más una figura respetada que un compañero con quien conversar mientras fregaba los platos. Y luego, sin transición, ya no estaba. No sentí dolor. La presión en la cabeza desapareció. Me sentí ligera, floté. Miré hacia abajo y lo que vi no tenía sentido. La cocina, las cortinas amarillas, una tostada a medias sobre la encimera, y a mí misma en el suelo, la mano todavía sosteniendo la taza azul. Era como ver una película de otra persona. Escuché un sonido, un grito apagado. Bruno corrió a la cocina, se arrodilló y me sacudía, gritando mi nombre. «¡Lucía, despierta!». Veía el terror en su cara. Quise decirle: «Tranquilo, estoy aquí». Pero no tenía voz, no tenía cuerpo, solo miraba. Entonces sentí un tirón, suave, lleno de amor, que no venía del cuerpo en el suelo, sino de otro lugar. La cocina empezó a desvanecerse, como una foto perdiendo color. La voz de mi marido se fue haciendo distante. No tenía miedo, era como si me llamaran a casa. De pronto me encontré en un lugar sin paredes, sin techo, sin suelo. No era oscuro, pero tampoco demasiado brillante. Era calma absoluta, un silencio pleno, cargado de amor. Era un silencio que lo decía todo. Sentí que por fin podía descansar. Todas las preocupaciones, el dinero, los niños, si era buena madre o no, se disolvieron. No importaban. Frente a mí apareció una luz. Al principio, una estrella diminuta en la distancia. Fue creciendo y, con ella, una calidez que me envolvió como el abrazo de una madre. La calidez me envolvía como un abrazo de otro tiempo.
Quería permanecer allí más que nada que hubiese deseado en mi vida. Conforme la luz se acercaba, comprendí que no era solo luz, era una persona hecha de luz viva, un hombre de luz y amor. No llevaba túnica ni sandalias de pintura, era luz en forma humana. Su rostro, no puedo describirlo del todo, era viejo y joven a la vez. Sus ojos contenían todas las estrellas, y en esa mirada me conocía. Cada secreto, cada vergüenza, cada pequeña mala acción estaba allí. Me veía entero y sin embargo me comprendía. No había juicio, había amor. El amor venía como una fuerza física que me golpeaba y me hacía llorar. Lágrimas de alivio. Era volver a casa. Su presencia no se comunicó con palabras al oído, sino como un brote de comprensión en el pecho. «Bienvenida, Lucía», me dijo. Su voz era al mismo tiempo un rugido de cascadas y un susurro. «Estás en casa, descansa». Sentí que todas las piezas rotas de mí se encajaban. Permanecimos en silencio, dejándome empaparme de esa paz. Fue una eternidad y sí, al mismo tiempo, un segundo. Luego supe que íbamos a hablar de mi vida. Un flash de miedo antiguo se asomó. Pensé en juicio, en una balanza, en cuentas. Me preparé esperando látigos o rollos de errores, pero no fue así. Él no sacó un libro con una lista de pecados. Se limitó a mirar mi corazón y me dijo: «Tengo 3 preguntas para ti. Son las preguntas que hago a todos». Recuerdo sentir terror, no porque él fuera aterrador, era todo lo contrario, sino porque las respuestas brotarán desde lo más hondo de mi alma y no podría ocultar nada. La primera pregunta fue suave. «¿Le permitiste amarme?» Me quedé confundida. Esperaba: «¿Me amaste?» Intenté responder como en la tierra. «Intenté, Señor». Iba a la iglesia, rezaba, leía la Biblia. Él alzó la mano y la luz me silenció. «Eso muestra cómo intentaste matarme», dijo. Yo pregunto: «¿Me dejaste amarte?» Y me mostró. No fue ver una película, fue revivir sensaciones. Vi noches de rodillas rezando con el corazón cerrado, oraciones pidiendo favores, pidiendo arreglos, pidiendo ayuda, sin detenerme a recibir, sin dejar que su abrazo entrara. Vi una pelea en el trabajo, me consumí en culpa y vergüenza, y él estaba ahí, derramando amor, y yo levanté un pequeño dique en mi pecho que impedía que su río me alcanzara. Vi cientos de momentos en que construí barreras, orgullo, miedo, la falsa idea de tener que merecer el amor. No dejé que su amor me sanara. Lloré, porque entendí que no se trataba de ser lo bastante buena, sino de ser lo bastante abierta. Es lo más difícil y lo más simple, me dijo, solo dejarse amar, y su sonrisa era pura gracia. La segunda pregunta llegó con un tono más serio. ¿Me viste en los demás, en los que te mandé? Quise dar respuestas correctas. Sí, fui amable, trabajé en la colecta, colaboré en la escuela. Él no me interrumpió, pero me mostró la verdad detrás de mis palabras. Vi una mañana de invierno en la tienda, un hombre pidiendo monedas, sucio, oloroso. Le di un billete y me fui evitando su mirada. Él me mostró el chisporroteo de luz en el pecho de ese hombre, la chispa divina. Me mostró el dolor, la soledad, y de pronto vi a ese hombre como a Jesús. Yo lo había pasado por alto. Me mostró a la compañera que chismear, a la cajera brusca, a la madre difícil en la reunión de la escuela, incluso a mi propia hija en una rabieta adolescente. En cada rostro difícil estaba él pidiendo ser visto. En mi marido que intentaba explicarme un problema del trabajo, yo estaba con el teléfono y no escuché. Me había perdido la súplica por conexión. Abracé la evidencia y sollozaba. «No te vi», le dije. Vi fallas, juzgué, estuve ausente. Su amor cubrió mi arrepentimiento con misericordia, pero la lección quedó clara. El mundo entero está lleno de él, oculto a plena vista. Tu trabajo es mirar con los ojos del corazón, me dijo.
La tercera pregunta fue un susurro que me partió por dentro. ¿Qué hiciste con las heridas que te permití? Al principio no comprendí. Pensé en heridas físicas, una rodilla raspada de niña, pero él mostró otra cosa, la herida profunda. La piedra que cargaba desde los 19 años cuando mi padre murió de repente. Ese dolor se transformó en una roca que llevé por años. La retuve, la escondí. Creí que al protegerla me hacía fuerte, pero me mostró que esa piedra no era simplemente peso, era puente. Me mostró a una joven compañera a la que le habían diagnosticado cáncer. Sentí pena, le puse la mano y guardé silencio sobre mi propia pérdida. No compartí mi historia, no le entregué la medicina de mi experiencia. Me enseñó que nuestras heridas no son castigos, sino encargos. La soledad que sentimos puede ser el modo de consolar a otro. La humillación que vivimos puede darnos la humildad para levantar a alguien que fracasa. El dolor que partió tu corazón es, paradójicamente, lo que puede agrandar tu corazón para contener el dolor de otro. Vi con claridad cómo había acaparado mi propia vida, guardando mi piedra en vez de convertirla en puente. Lloré, porque comprendí el desperdicio de tanto sufrimiento encerrado. Al final, lo admití. Fallé las 3 preguntas. No le dejé amarme del todo. No lo vi en los demás. No transformé mi herida en regalo. Me sentí una completa fracasada. Esperé el reproche, pero solo vino amor. Un amor tan inmenso que podía sostener todos mis tropiezos y aún llamarme hermosa. No es un juicio, es un despertar, me dijo. La lección de la vida no es la perfección, es aprender a amar. Quería quedarme, le supliqué, no me dejes volver, estoy tan cansada. Su abrazo fue profundo, era un descanso verdadero. Y aún así, me dijo algo que me quebró. Tu trabajo no ha acabado, tu familia te necesita. Tienen que aprender cómo es amar. Has visto ahora, ve y vive las respuestas a estas preguntas. Fue el dolor más grande, dejar esa paz para regresar a un mundo ruidoso. Me sonrió una última vez, como diciendo, acompañaré cada paso tuyo. Y entonces sentí el tirón al revés. Regresé. El silencio se disipó y los sonidos terrestres me invadieron con brutalidad. El primer contacto fue con un dolor punzante en la cabeza y el pecho. La luz que me acogía se volvió fluorescente de hospital. Una máquina pitó desesperada. Alguien gritó, ¡Pulso! ¡La tenemos! Una enfermera corría. Un hombre lloraba con la cara en las manos. Bruno. Se aferró a mi mano y me preguntó entre sollozos, «Lucía, ¿me oyes?» Traté de hablar, pero la garganta rugía. Solo pude asentir. Estaba en estado de confusión absoluta. Un segundo en la luz, otro en esa sala fría, y yo me derrumbaba en lágrimas distintas. Eran lágrimas de pérdida, por lo que acababa de dejar, y lágrimas de gratitud por la segunda oportunidad. Los médicos dijeron después que tuve un aneurisma cerebral masivo. Me encontraron clínicamente muerta por al menos 11 minutos. No sabían explicar por qué volvía con 0 daño neurológico. Lo llamaron milagro. Yo lo llamo don. Ha pasado 1 año desde aquel día. Por fuera, la vida parece la misma casa, el mismo trabajo en la escuela. Por dentro, todo es diferente. Volví con un mensaje, un encargo, las 3 preguntas que Jesús me hizo, y ahora quiero hacértelas a ti. Primera, ¿le permites que te ame ahora, en este momento? No importa qué hiciste, ni cuán indigno te sientas, su amor corre hacia ti como un río. ¿Seguirás construyendo presas o dejarás que te inunde? Segunda, ¿dónde se esconde Él en tu vida? En la mirada que evitas, en la persona que te resulta pesada, en el desconocido con frío. Él está allí. ¿Vas a buscarlo? Tercera, ¿qué haces con tu herida más honda? ¿La custodias como un tesoro de dolor o la conviertes en medicina para un mundo que sufre?
Al principio estas preguntas asustan, parecen un juicio. Yo también las sentí aterradoras, pero ahora sé que son un mapa para regresar al corazón de Dios. No hace falta esperar a morir para vivir esto. Él no viene a juzgarte, viene a amarte. Por favor, permítete recibirlo. Mira con el corazón, transforma tu herida en puente, y si esta historia tocó algo en ti, comparte tu experiencia abajo. Suscríbete si quieres más relatos así y, sobre todo, intenta vivir las respuestas hoy.